Dios es grande, amados hermanos. God is big, faithful. Amén. Amen. ¿Cuántos están agradecidos con Dios? How many are you thankful for the Lord? Porque todavía estamos vivos. Because we're still alive. Porque todavía estamos respirando. Because we're still breathing. ¿Sí o no? Yes or no? ¿Cuántos tienen fe aquí? How many have faith here? Amados hermanos, la fe es muy importante. The faith is very important. La fe es muy importante. The faith is very important. Dice la Escritura The scripture tells us que sin fe es imposible agradar a Dios. without faith is able to Hasta please para God. agradar a Dios To please the Lord, necesitamos tener fe. we need to have faith. Hasta para agradar a Dios necesitamos tener fe. We need to have Para faith. entrar al reino de los cielos necesitamos tener To fe. have entered the kingdom of heaven, you have to have faith. ¿Sí o no? Yes or no? Dice la Biblia que hay que creer en nuestro corazón. Believe in our heart. Tenemos que creer en nuestro corazón Believe in our heart. primero. First, O sea, para nosotros poder aceptar a Cristo, for us to accept the Lord, lo primero que tiene que ver en nosotros es creer en nuestro corazón. believe in our heart. Tiene que haber fe en nosotros. Has to be faith in us. Para creer que Él es el Hijo de Dios. For it could be the Son of Para God saber que Él es el que vino a la tierra y caminó aquí en la tierra, who amados walked here on hermanos, earth, brother and sister, para salvarlo a usted y a mí. to save me and you. Y sin fe es imposible agradar a Dios. And without faith is able to please the Lord. ¿Sí o no? Yes or no? Sin fe es imposible agradar a Dios. Without faith is able to please the Lord. Sin fe es imposible It's impossible agradar a Dios. ¿Sí o to no? please the Lord. Amen? Dios es grande. God is faithful. Amén. Amen? La Escritura dice Scripture tells us que si tuvieres fe if you have faith como un grano de mostaza, like a grain of mustard, si tuvieres fe if you have faith como un grano de like a mostaza, grain of mustard le seed, dirías a ese monte, you will tell that mountain, quítate de aquí move from y here ponte en otro lado. and move direction. Es importante la fe. It's important, the faith. Yo estoy comenzando hablando de la fe, Talk about faith. porque eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. That's what we're going to talk Una de las about. bases importantes de la fe. The Y yo faith. quiero que usted esta noche se haya activado Activate y yourself. creyendo que Dios, God, que en Dios todo es posible. and everything God is Jesús possible. le dijo, Jesus told them, si creyeres, If you verás la gloria de Dios. you will see the glory of the Hay Lord. que tener fe. You have to have ¿Por faith. qué? Porque las dos hermanas Two sisters, le habían mandado cartas. they send a letter. Le habían mandado carta a Jesús y le habían Send a dicho, letter. hey, tu amigo está a punto de morir. Hey, your friend's about to die. Lázaro va a morir. Lazarus is about Y to die. Cristo esperó un tiempo para que él muriera. And Christ waited for a while to be Porque arrived. esa muerte iba a traer gloria. Because that Iba death a will be traer glory, avivamiento. Iba revival, a traer conocimiento. knowledge. Y cuando se le presenta a Marta y a María, With the present le Martha dice, and si tú Maria, estuvieras aquí, if you would have been esto no here, hubiera pasado. this would have happened. Pero Cristo le dijo, hey, God mujer, said, no te he dicho que si creyeres, if I told you to verás believe, la gloria de Dios. you- Si tú creyeres, verás If la you gloria de believe, Dios. you'll see the glory of God. Necesitamos tener fe. We need to have faith. Y quiero que vaya conmigo a Marcos capítulo 4, Mark porque chapter vamos 4, a compartir lo más rápido posible. the more quickest thing Si es ever, posible dejar las notas. to leave the notes. Marcos capítulo 4. Mark chapter 4, Marcos capítulo 4, verso 35. verse 35. ¿Está listo? Dice la escritura así. Aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. On that evening, the same day, Jesus said to the disciple, let's cross to the other side of the lake. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. So they left the crowd, and the disciples got into the boat, which was already sitting. He took them to went to the other side of the boat. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echadas las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Suddenly the strong wind blew, and the waves began to spill over the boat and began to fill up with water. Y él estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Jesus was in the back of the boat sleeping while his head on the pillow. The disciples woke him up and said, Teacher, don't you care that we're about to die? Y levantándose reprendió al viento y le dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Jesus stood up and commanded the winds, be quiet and stand still. The wind died down and there was a great calm. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados como no tenéis fe? Then Jesus replied, why are you frightened? Don't you have faith?
Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún al viento y el mar le obedece? They were trembly afraid and began to say to one another, "Who is this man? Even the wind and the waves obey him." La fe, The faith. la fe. The faith. Diga conmigo: yo tengo fe. I have faith. Diga: yo tengo fe. I have faith. Sí, amado hermano, dígale: tengo fe. I have faith. Yo creo que Él es el Hijo del Dios, I have faith. que Él fue el que murió y resucitó, He woke up and resurrected. el cual mandó al Hijo, al Espíritu Santo. Holy Spirit. Pero dígalo, hermano, créalo. Believe it. Dígale: yo creo en Él. I believe in Yo him. tengo fe. Es necesario la fe. His faith is necessary. Y el tema de hoy es, o la idea de lo que vamos a hablar es: pasemos al otro lado, Let's cross the other side. o crucemos al otro lado. Let's cross to the other side. ¿Usted está aquí, amado hermano? Are you here, brother and sister? Hay cosas importantes There's things that are very que important. podemos ver en estos versículos que nosotros leímos. And these things in verses we just read. Y una de las cosas que le quiero mencionar One thing I want to mention. es de que Jesús nos enseña Jesus, que tú y yo no estamos solos. that we're not alone. Voy a repetirlo porque parece que no me escucharon. Like they didn't hear me. Jesús nos enseña en estos Jesus versículos teaches in these que verses tú y yo no estamos that solos. you and I am not alone. Porque según estos versículos The scripture tells nos us damos cuenta que Jesús iba en la barca, he was on the boat. que Jesús estaba en la barca, He was in the que boat. Jesús estaba en la popa durmiendo, He was on the side of que los sleeping. discípulos no estaban solos, The disciples were not que alone. Él iba con ellos, He was with them. que Cristo iba con ellos, That Christ was with them. que Cristo les dijo: pasemos al otro lado, Let's cross to the other side. crucemos al otro lado. Cross to the other Y side. eso es lo que yo vengo a hablarte el día de hoy. I'm going to tell you Que this hay night. personas There's que people. Dios les está diciendo: God's telling them, tienes que cruzar al otro you lado, have to cross to the tienes que side. pasar al otro You lado. have to cross to Hay the una side. nueva dimensión, There's a new hay algo direction. nuevo que viene para ti, Something hay new. algo nuevo que Dios quiere darte. God wants to give you. Pero tienes que entender You have to que understand. necesitamos fe, Faith. necesitamos creer Believe que no estamos solos, that we're not alone. que tú no estás solo. That you're not alone. Por lo menos alguien me va a creer aquí, Someone's going to believe in here. porque yo sé que Dios God, mandó esta palabra para alguien, send this word for a someone decirte el Señor: to tell the Lord, crucemos al otro lado. cross to the other Vas a side. cruzar al otro lado. You're going to cross to Vas the a side. pasar al otro You're going to lado. cross to the No side. te preocupes el viento. Don't worry about No te the wind. preocupes la tempestad. Don't worry about No the te storm. preocupes el mar. No The te preocupes ocean. las profundidades. Don't worry No this. te preocupes lo que esté alrededor. What's around you? Si tú vas en mi barca, If you're in my boat, ese canto, si tú vas en mi barca, if you're in my boat, si Cristo camina contigo, if he walks with si Él you, camina contigo, if quiero he walks decirte with que no you, estás solo. you're not alone. Que Él te va a llevar, Él te va a direccionar, He's in the Él direction. te va a enseñar. He will teach you. ¿Sí o no? Yes or no? Algo que me impacta a mí Something really impacts es me. que la palabra de Jesucristo The word of Jesus Christ tiene poder. has power. Sí, amado hermano. Yes, brother and Si sister. Él habló If he spoke y tú le crees, and you believe him, no va a fallar. he's not going to fail No va a you. fallar. He's not going to fail you. Porque las palabras de Cristo tienen poder. The word of Jesus has Por eso power. es que estas personas que iban con Él He was with them. se maravillaban. They were amazed. Se maravillaban. They were so amazed. Porque decían: ¿cómo es posible How is this que possible? aún los vientos, Even the winds, le obedecen? even the winds obey him. ¿Por qué? Porque la voz de Cristo tiene poder. Because the voice of La Christ has palabra de power. Cristo tiene poder. The power of Christ La has palabra power. de Cristo tiene poder. Has power. Cuando Él abre su boca, When he opens his mouth, cuando Él abre su boca, when he tiene opened poder. his mouth, open Si has Él power. dijo que Él vino a morir por ti, If he came to y die que for se you, llevó las enfermedades, que se llevó la dolencia, que se llevó toda he took preocupación, every sickness es porque lo hizo. because he did it. Es porque lo hizo. Because he did it. Tenemos que creer en la palabra. We have to believe the Tenemos word. que entender We have to que understand aunque se levanten los vientos, que se levanten, the winds que that aunque get se wind. levante la tempestad, que se levante, si tú tienes fe If you have faith y el Espíritu Santo de Dios está contigo, and the Holy Spirit is es with you, lo mismo que dijo Cristo. Tú le puedes hablar al viento You can speak to the y wind. decirle: calla, emudece, Quiet, que no and te he'll quiero stand. escuchar a ti, I don't want to quiero hear you. escuchar a Dios, I want to hear quiero God. escuchar al Padre, I want to hear my quiero Father. escuchar al Espíritu I want to Santo hear the Holy hablando. Spirit. No sé si tú estás aquí, amado I don't know hermano, if you're here, brother and sister. pero el Señor te mandó a decir: He told me tienes to tell que you, cruzar al otro lado. You have to cross Ya to the deja de side. llorar, Stop ya deja de crying. tanto renegar, Start de saying a lot of tanto, deja de tanto estar durmiendo ya. They're sleeping El already. Señor te mandó a decir: cruza al otro lado, Cross to the side. camina al otro lado. Walk to the side. Quiero decirte I will tell que you. el Señor te va a mandar a tu destino, Walk to your destiny. pero no te va a enseñar el camino. When I show you the way. No te va a enseñar el camino. When I show you the way.
¿Sí me entiende o no? Are you understanding me? Yes or no? El único que conocía el camino era Cristo. The only who knew the way was Christ. Por eso es que él se durmió. That's why he fell asleep. Por eso es que él estaba tranquilo. That's why he was Por calm. eso es que él estaba relajado. He was relaxed. ¿Sí me entiende? Yes, you understand me? Por eso es que él estaba tranquilo. That's why he was so calm. Porque él conocía el camino. He knew the way. Porque según la Biblia dice que él es el camino, la verdad y la He's the way, vida. the truth, and the life. Él es el camino. He's the truth, Él way, es and el life. camino. He is the way. Amados hermanos, quiero Brother and decirte, sister, I wanna tell si you, Cristo está contigo, if ¿por qué Christ is temes? with you, why ¿Por you're qué here? hay de temer? Why you should ¿Por qué hay be de que preocuparnos? Why should you worry? Si Él te está diciendo que pases al otro lado, He's telling you walk es to the porque side. Él te va a llevar a tu destino. He will take you to your destiny. Es porque Él te va a llevar a tu He destino. will take you to your destiny. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? ¿Sí o no? Yes or no? Él te va a llevar a tu destino. He will take you to your destiny. Gloria a Dios. Glory to God. Busque conmigo Marcos capítulo 6, Mark 6, verso 45. verse 45. Dice así la escritura. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. The Son, Father, and Holy Spirit. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida y a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Once Jesus was with his disciples, got into the boat, told them, "Go ahead. I will be on the other side of the lake," while he sent the crowd away. Y después que los hubo despedidos, se fue al monte a orar. After he said goodbye to the people, he went away to the hill to pray. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. After the evening he came, the boat was in the middle of the lake while Jesus was walking alone on land. Verso 48. Y viéndoles remar en gran fatiga, porque el viento le era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y querían adelantárseles. Then he came and saw the disciples strained in the oar, because they were rowing against winds against them. Something between 3 or 6 o'clock in the morning, he came to them walking to the water. He was going past by them. Y viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. But when they saw him, they were frightened and they yelled, "There's a ghost!" and they screamed. Verso 50, ¿sí? ¿Está conmigo aquí? Dice, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. They were terrified when they saw him. Jesus spoke to them, "Courageous, be courage," he said, "Don't be afraid." Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. And then they got into the boat and the wind died down. The disciples were completely amazed, Porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. because they never understood the real meaning of feeding of the 5,000, because their minds had been. ¿Cuántos Gracias. están aquí todavía? How many here still? Amados hermanos, Brother and sister, Marcos capítulo 4 Mark chapter 4 nos enseña algo importante. teaches something very important. ¿Sí o no? Yes or no? Nos enseña que Jesús va en la barca, Jesus is in the boat. va con ellos y les dice, crucemos al otro We'll lado, cross to the side. crucemos al otro lado. Cross to the side. Y va con ellos y está durmiendo. He's asleep. Los discípulos le levantan y lo Gets him up, despiertan. wakes him Y up. en frente de In ellos front of him, cae el viento y la tempestad. he calms them down quickly. Y ellos se maravillan y dicen, They were ¿quién amazed. es este hombre? Who is this man? ¿Quién es este que aún los vientos le obedecen? Even the winds obey Que him. aún los vientos, la tempestad le obedecen. ¿Quién Even es everything. este? Who is this man? ¿Sí o no? Yes or no? Entonces en Marcos capítulo 6 Mark chapter la 6. historia se vuelve a repetir. The story repeats Pero itself. Cristo en esta ocasión no va Christ con ellos. is not with them. No camina con ellos. Was not walking Les with them. dice a ellos, le envía la palabra. He sends the Les word. dice, crucen la ribera. Cross to the Crucen side. al otro lado. Cross to the side. Vayan al otro lado. Go to the En side. pocas palabras, amados hermanos, A few words. solo la palabra basta. With the only Solo the la word. palabra basta. Only with the word is Solo enough. la palabra basta. Only with the word Y is Cristo enough. estaba probando los corazones He de was ellos. trying their Y aún hearts. dice que no entendieron porque sus corazones estaban endurecidos. Even they didn't understand the word Amados because they hermanos, were ¿cómo es hard. posible? How is Si it tú ya possible? viste un milagro, If you ¿cómo see es a posible no miracle creer and en not lo que Dios believe puede hacer what en I tu can- vida? what I can do in En your lo que life? Dios puede hacer contigo, What en tu can you do familia. with your family? ¿Cómo es posible? How is this possible? Ellos ya habían visto un milagro. They already had seen Ellos the ya habían miracle. visto lo que Cristo había hecho. What God has done Cuando for them. Cristo les dio la palabra, He gave the enmudeció el viento, ya lo habían visto. They already have seen it. Y les dijo, por la poca fe de ustedes. By your faithful faith you have. ¿Sí o no? Little faith you have. Por su fe. By your faith. Ya les había enseñado. I already had taught Entonces you. en Marcos capítulo 6 los prueba.
Mark 6 y tests solo les envía la palabra He only y sends the solo word. les dice vayan. Go. Vayan, crucen Go. al otro lado, Cross the other porque side. ahora les toca a ustedes. Now it's your turn. Ahora yo no necesito ir con ustedes. I don't need to be with Mi you guys. palabra irá con ustedes. My words go Mi with palabra you. irá con ustedes. my word will be Mi with you. palabra caminará contigo. Will walk with you. Según Juan capítulo 1 verso 1 dice, John y en says, el principio era el verbo, the word was y el the verbo word, era con and Dios, the word was y el with God. verbo era Dios. The word was with God. Cristo es la palabra. God is the Cristo es word. la palabra, amados Jesus is the hermanos. word. No sé si tú estás aquí o I don't know no, if you're here or pero not. Cristo es la palabra. He is the word. Cristo dio la palabra. He will send the word. Crucen al otro lado. Cross to the other side. Y aquí hay personas que Dios te viene diciendo hace tiempo. God's telling you over years. Necesitas levantar de nivel. You have to grow to another level. Necesitas crecer. You need to grow. Necesitas hacer algo más. You need to do something Tu more. espíritu, tu corazón, Your spirit, your te heart. lo está imprimiendo He's Dios. squeezing it, Te lo squeezing está it. moviendo y te está diciendo, It's telling you, no te conformes. don't get No te comfortable. quedes ahí Don't tranquilo. get No te lost quedes there. ahí sentado Or con, sit down. con la misma repetición y With la the misma same repeating, repetición. with the same repeating. Aquí hay gente que Dios ya les está motivando su God is corazón motivating their heart right a now. decirles crucen al otro lado. Cross to this side. La palabra se te fue dada. The word was given to you. La palabra se te fue The dada. word was given to you. La palabra te la dieron ya. He already gave it to El you. Espíritu Santo te habló He spoke y to te you. dijo cruza al otro lado. Cross the other side. El Señor me mandó solo a confirmarle la palabra a ustedes. He just gave me to confirm you the word. Jesús les dice vayan a la otra ribera. Go to the other side. Ahora, lo primero que me impacta a mí es que Jesús no va con ellos, no camina con ellos. Jesus didn't walk with them. Algo que nosotros tenemos que entender, amados We have to hermanos, understand, brother and sister. que su palabra tiene poder. His word has power. Y si Dios habló, If God spoke, y si Dios habló, if God spoke, si Jesús habló, if Jesus spoke, si el Espíritu Santo te habló, if He spoke to you, Él tiene poder para cumplirlo. He has the word to Él tiene complete poder it. para que tú lo mires. You could believe it, so you can see it. Sea en este tiempo o If en in el this time, tiempo venidero, in this pero de time, que vas a ver la gloria de You'll Dios see the moverse, se va a glory. You'll see the ver. glory of God. Dicen los profetas. The prophet said, Y en los últimos tiempos, in the last y en time, un tiempo, in the time, va a ser derramado el Espíritu Santo my sobre Holy toda Spirit on carne. every flesh. Sobre toda carne va a Every ser, flesh. va a ser derramado el Espíritu The Santo Holy de Jehová. Spirit. Si la Biblia lo dijo, hay que creerlo. If the Bible says it, let's believe it. Porque la Biblia es la palabra de Dios. It's the word of La God. Escritura es la palabra. The Scripture Cristo is es la the word. palabra. Christ is the word. ¿Sí me entiende o no? Yes, understand me? Yes or no? Cristo es la palabra. It's the word. Usted sabía que Dios todo lo formó God everything formed it por su palabra. by His word. Todo lo formó por su palabra. Everything was formed from His word. Todo lo formó. Pum. Everything was formed. Y que se formen las lumbreras mayor y la lumbrera menor. Day Que and se night, forme esto, que se forme lo otro. this and that. Lo habló, lo habló, He lo habló, spoke, He lo habló. spoke it, He spoke it, He spoke Porque it. su palabra tiene poder. His word has Porque su power. palabra tiene poder. His word has power. Porque su palabra tiene Because His poder. word has power. Si Él te habló, Él lo va a cumplir. If He spoke to you, He will complete it. Algo que me llama mucho la atención Something really catches my es que a los attention. discípulos todavía no se le había sido revelado. Disciples were not revealed Los yet. discípulos todavía no habían entendido. Have not understood yet. ¿Cómo es posible que no aprendieron en la primera vez? How is not possible to learn the Y first por time? tu fe, ahora By hay your que faith. ponerlo en práctica. Now let's put it by test. Ahora en Marcos 6 tienes que ponerlo en práctica. Now they have to put it in practice. Estás pasando lo mismo. You're going through the same Abre thing. tu boca. Open your mouth. Abre tu boca. Open your mouth. Porque el que te envió te va a cuidar. For the one who's saying you will Porque el take que care of dijo la you. palabra te va a He will give proteger. you the word, will Porque el protect que you. dijo la palabra va contigo. He will be with you. Aunque tú no lo mires, Even if you don't see aunque no it, esté en la barca, if you don't see the boat, si Él dijo la palabra, He gave you the va word. contigo. He will go with you. Él va contigo. He goes with you. Te lo voy a repetir 10,000 veces para que tú lo entiendas. Él va contigo. He goes with you. Si Él dijo la palabra, Él va contigo. He gave you the word. Él He's no te with va a you. dejar solo. He will not leave you alone. Nunca te va a dejar solo. Never leave you alone. Los discípulos en un momento le dijeron, maestro, Teacher, que esto a ti no te acontezca. this happens Que to no me. te pase esto a ti. It happens to Por you. favor, no te mueras. Please don't die. ¿Quién va a querer que Cristo se muera, Who amado? would want Jesus to die? No, yo quisiera que estuviera toda la vida, amado. I'll be forever in my life. Sí, tener un maestro así, Have a teacher like that. caminando en el agua, Walk in the water. sanando a los ciegos, Healing the blind people. los sordos escuchando. Deaf be healed. Los demonios reconocían más a Cristo que la misma humanidad. Demons recognize Christ before the humanity. ¿Por qué veniste fuera de tiempo? Why'd you come out of time? Tú eres el Hijo del Dios viviente. Por eso You're es que the Cristo living decía, callen porque no tienen que hablar todavía. Be quiet. Todavía no se tiene que ser revelado It eso. can't be revealed yet. ¿Sí me entiende? You understand me? Cualquiera no quisiera que Cristo muriera. Oh, you want
Pero him to Cristo les die. dice, a ustedes les conviene, It's es beneficial. necesario, It's por necessary. dos cosas, por Two dos things. cosas. Two things. Número uno, porque te voy a salvar. Because I'm going to save Porque you. yo vine a salvar la humanidad. I came to save Eso es lo que humanity. Cristo vino, a salvar la He- humanidad. he came to save Y número humanity. dos, para enviar la promesa, To send the para promise. enviar al Espíritu Send Santo, the Holy para enviar Spirit. al Paracleto, To send the el Holy que camina Spirit who contigo a la walks par, with you. el que está contigo, Who's with you. el que está dentro de ti. Who's inside of El you. mismo Espíritu que formó a Jesús en el vientre de María. Es el Mary mismo Espíritu que está is- contigo. is with you. El mismo Espíritu que lo resucitó desde Who los muertos. resurrected from Es el Jesus mismo Christ. Espíritu que está Is the contigo. Spirit is No in sé you. si tú estás aquí, amado, I no me understand estás you, escuchando. Pero si Él te dijo cruza al otro If lado, he tells you crossing the Él lo va a side, hacer. he will do it. No te preocupes, Él lo va a hacer. He's going to do it. Él lo va a hacer. He will do it. Él camina contigo. To walk with you. ¿Sí o no? Yes or no? Tenemos que creerlo. We have to believe it. La fe es importante. The faith is important. Sin fe no podemos ni agradar a Dios. Without faith, it's not even able to please the Necesitamos Lord. tener fe. We need to have faith. Necesitamos creer en lo We que need Dios to está believe hablando. the Lord what He's saying. Lo primero es la fe. First is the faith. Lo segundo es la palabra. Is the word. Tenemos que agarrarnos de la palabra. Grab the word. Tenemos que entender We have to understand. y aprender que se nos revele rápidamente. To understand quickly the word. Que no queremos como los discípulos, amados, Came like the disciples. que les costó que se les revelara. It was hard for them to reveal Que them. no lo podían entender. It was able to capture. ¿Sí me entiendes? Are you understanding me? Y todavía es más impactante esto, It's more impactful this. que ellos cuando lo miran caminar en el agua, When they start seeing the walk on water, en vez de reconocer quién era, to know and recognize who He is, pensaron que era un fantasma. they thought it was a ghost. Y se asustaron porque según por ahí estudié un poco y vi eso, I studied and I lived que this. los judíos, el que miraba un fantasma iba a morir. The who saw a ghost will die. El que miraba un fantasma iba a morir. Because they saw a ghost that would die. Entonces por eso se asustaron. That's why they got scared. Por eso es que Cristo les dijo, no temáis, soy yo. Don't be afraid. It's me. Por eso es que Cristo les dijo, tengan, hey, tranquilo, soy yo. Be careful. Watch out. Yo It's soy me. el que estoy aquí caminando. I am the one walking. El que les estoy enseñando una dimensión más fuerte. I'm showing the dimension was stronger. Es que la dimensión pasada no la entendieron. They didn't understand it. Pero ahorita les estoy enseñando otra dimensión. I'm showing them a different dimension. En la primera dimensión caminaban en la barca. He walked in the Y boat. ahora les quiero enseñar a caminar en el agua. I'm showing the walk on water. Pero, amados hermanos, ¿usted está aquí o no? Are you here? Yes or no? Cristo quiere llevarte a otro nivel. Another level. Cristo quiere llevarte a otra dimensión. That's a different dimension. Cristo quiere tener una relación contigo. Have a relationship with Quiere you. entrar a esa intimidad. Quiere entrar a eso, amado hermano. A una relación más íntima. Intimate. A una relación más íntima. We're intimate. En la intimidad. In the intimacy. En la intimidad In the intimacy. es donde tú vas a empezar a escuchar, número uno, la voz de Dios. The word of God. Sí, amados hermanos. Yes or Porque no? cuando Él habló, When He spoke, el que lo reconoció fue Pedro, porque en los otros evangelios dice que Pedro caminó en las aguas también. Peter walked on water too. ¿Sí o no? Yes or no? Es lo primero que va a pasar It's the first en thing la I'll see. intimidad. In the intimacy. A mí el Señor me mandó a decirles esta noche, He just sent me to send you this word. crucen al otro lado. Cross to this side. ¿Qué es lo que te está deteniendo en esta orilla? What's holding you in this shore? ¿Qué es lo que te está deteniendo en esta orilla? What's holding you in this shore? Los discípulos, dice la escritura, The disciples says in the scripture. estaban cansados. They were tired. Toda la noche habían pescado All night they have been fishing. y habían llegado a la orilla. They gone to the shore. Y Cristo llega y les dice, naveguen mar adentro Go it deeper. y vuelvan a tirarlo. Throw the net again. ¿Y sabe qué es lo que dice? What it says? ¿Usted ha leído esa historia? You read the story? Dice, por tu palabra lo vamos a hacer. By your word, I'm Por gonna do tu it. palabra lo vamos a By hacer. your word, I'm gonna Por do tu it. palabra lo vamos By a your word, hacer. I'm gonna do it. Por tu palabra lo tiraron. I'm gonna throw it because Y of dice your que word. agarraron muchos pescados They got so much fish. que la barca ya no soportaba. The net was, I mean, the Que fish tuvieron net que was llamar a otras with barcas all other boats para poderle suplirles a ellos. to give needs for them Pero todo por la palabra de Cristo. by the word of God. Oiga, y lo más interesante es que Pedro ni lo conocía todavía. Peter didn't even know him yet. Que no lo conocía, pero creyó en su palabra. He believed in his word. No sé si alguno de aquí se va a ir creyendo en su palabra el I día don't de know if hoy. you later today Y will va, believe in the word. diciendo, y va a ir creyendo lo que dice la escritura. What says the scripture? Diga al pobre rico soy. Maybe poor Diga rich al I am. pobre rico soy. Poor and rich I Diga am. al triste estoy gozoso. I'm joyful. Estoy gozoso en la I'm presencia joyful de in the Dios. presence of Estoy God. gozoso en la I'm presencia de joyful in Dios. the presence of God. Al que está triste diga estoy gozoso. El que te joyful. está atacando la depresión dile At a mí me depression. vas a destruir. You're not going to destroy Todo me, espíritu de depression. depresión se All tiene que spirit of ir. depression will leave Todo espíritu now. de pobreza se All- tiene que ir, amado hermano. Greatness. No sé si usted me está I escuchando, don't understand me tonight. pero esta noche tenemos This que irnos night, creyendo we have to go en su believing palabra, in His en word. su palabra, In His word. en su palabra In His word. y con la fe
and by the y faith, con la fe and by the faith, o con la medida de fe que tú tienes. or the measure of faith Cada that you uno de have. nosotros Each one that we have tiene una medida de fe. has a measure of faith. Tú no viniste a esta tierra sin fe. You didn't come here Tú no without faith viniste a esta tierra a inventar. to invent. Tú viniste a esta tierra con fe, You came with faith, con un poco de fe, with the faith, con un poco de fe by a little of faith, que tiene que ir creciendo, have to be que tiene growing, que ir avanzando, to be que advancing, la fe tiene que crecer, has to grow, como el grano de mostaza, like a grain of como el mustard grano de seed, mostaza. like ¿Usted a está aquí, grain of amado? mustard seed. La escritura dice, si Scripture tuvieres says, fe if you have como un faith, grano de mostaza. grain of mustard seed, Y después hay una parábola y dice, y el reino de los cielos In the es kingdom of como heaven, un grano de mostaza, it's like a kingdom que of cuando heaven. la semilla cae a tierra, When it goes to earth, dice que la mostaza empieza a nacer it's so y se bright. crece tan grande como It's la so big. hortaliza, que las aves del cielo empiezan a hacer nido You see, en if you ella. go- Así tiene que ser tu fe. That's how your Tiene que faith has to crecer, grow. tiene que Has to crecer. grow, has to No te grow. puedes quedar Has to- you can't stay. hasta que llegue a la medida, to get to the hasta que measurement, llegue a tu medida. to get to the measurement, Crucemos al otro lado, cross to the other side. pero tenemos que creer en su palabra. You have to grow in His Tenemos que word. entender We have to que se understand. nos tiene que ser revelado, Has to be revealed. ¿sí o no? Yes or no? Que se nos tiene que revelar, amado. Has to be revealed. Literalmente tengo una mala noticia sobre su vida. I have a bad news for your life. El 90% The 90% o el 100% or the del 100%, evangelio es revelación. all 100% Es of the gospel revelado. is revealed. Si a ti no se te revelan los diezmos, nunca vas a diezmar. If you Si a never ti know no the- se te revela you la know, ofrenda, tithe, nunca vas a you're ofrendar. never gonna Si a ti offer. no te revela el dar, nunca vas a dar. So if you give, you're Si never a ti going no to te revela el amar a Cristo, no To lo love vas a Christ, amar. you're not gonna Si a love ti Him. no te revela que el pecado es malo, If you say no you're lo gonna- vas a dejar el you're not pecado. gonna leave it. Si a ti no te revela que Cristo se llevó tus enfermedades, take your es sickness. posible que no te sanes. You never Si a be ti healed. no se te revela, amados hermanos, 100% el reino de los 100% cielos es revelación. It's Es revelation. revelación. It's revelation. Pero no se asuste que le tengo una buena I noticia. have a good news. Según lo que yo tengo entendido en la escritura, Scripture que says- dice que todo se dé revelado a los hijos. Also revealed Y to si the tú sons. eres hijo, las cosas If se you're te van a sin revelar. children of God, Si tú will eres be hijo de revealed. Dios, se te tiene que revelar. It has to be revealed. Y dice Jeremías, y en un momento te va a enseñar I'm going to teach las you. cosas ocultas que Things that are nadie hidden, conoce. no one knows. Las cosas ocultas que nadie conoce. No one amado knows. hermano. No sé si su fe se está activando hoy. Now your faith is growing now. No sé si su fe está activándose It's hoy. activating now. Para que al final usted diga, For you and to say, yo quiero. I want to, Yo I quiero want pasar to. al otro I lado. want to cross to the side. Ya me aburrí de esto. I'm Ya tired me of this. cansé de esto. I'm tired of this. Es interesante, amado. It's very interesting, brother and sister. No lo vamos a leer. We're not going to read it. Pero según Mateo capítulo 8, verso 5 nos enseña una Matthew historia 8, verse 5 de teaches un us hombre of man. que le dijo a Jesús, Told Jesus, solo di la palabra. just give me the word. Solo di la palabra. Just give me the word. Dice, solo di la palabra. Just give me the word. Porque yo sé que tú eres hombre de autoridad. A man of authority. Porque yo conozco que eres hombre de I autoridad. know you're a man of authority. Solo di la palabra. Just give me the Dijo el word. centurión, solo di la palabra. Just give me the Y word. mi siervo va a vivir. And my servant Y will mi come. criado va a vivir. He will live. Porque él estaba enfermo. He was sick. Y él fue a buscar a Cristo. He went to look for Christ. Y Cristo le dijo, He hey, tells him, escuche bien esto. hear this out. Esto es interesante. Very interesting. Cristo le dijo, vamos a tu casa. Go to your house. Y él dijo, no es digno que entres a mi casa. You're not worthy to come No es into my digno. house. ¿Sabes qué? Solo di la palabra. Just give me the word. Solo di la palabra. Just give me the word. Amado hermano, diga, solo di la palabra. Just tell him, give me the word. Solo di la palabra. Just dijo. give me the word. Y es impresionante So interesting. que según la Biblia, The Bible teaches us. Cristo dijo, Christ said, no había encontrado una fe tan grande. I haven't found a faith that big. Y esa fue una ocasión y después fue con la mujer que le dijo, dame de comer. Y le dijo, Give me no, some food. no te puedo dar de la comida de la mesa. I can't give you the food of the table. No te puedo dar. I can't give it to you. Y ella le dijo, pero aún hasta los perrillos comen las migajas que caen de la mesa. Even dogs eat Esa no fue la leftover. otra gran fe que encontró Jesús. Another faith that Jesus ¿Usted found. está aquí, amado hermano? Are you here, brother and sister? Personas que no eran judíos, They were not Jewish. personas que eran un romano, They were Romans. le sacó a Jesús. Took Jesus. Como dicen por ahí, wow. Wow. La gran fe que vio Jesús en él. The great faith they ¿Por saw qué? in them. Porque le dijo, solo di la palabra. Just give me the word. Yo soy hombre de autoridad, le dijo. I'm a man of Y yo sé authority. que tú eres hombre de autoridad. Man of Y authority. cuando tú mandes la palabra, When you send the word, cuando tú envías la palabra, when you send the y word, por cuanto tú eres el Hijo de Dios, you man of y por God, cuanto hay autoridad en ti, it's authority y in por you cuanto Dios te mandó a ti a la tierra, to send you on earth. y por cuanto, aunque no soy judío, I'm not Jewish, pero he visto los milagros que tú haces, with the miracles that y you do, por fe creo and by faith que I con believe, solo la palabra just with the word, mi siervo vivirá.
my servant will live. Hay alguien aquí que tenga fe como el centurión. If you have faith, you're like Hay alguien aquí que tenga fe como We el have faith centurión, like amado hermano. ¿Qué es lo que está pasando en tu the vida? soldier. How's your ¿Qué es lo que life? tú quieres, amado What do you hermano? want, brother and sister? ¿Qué es lo que tú quieres? What do you want? Pregúntate en tu mente. Ask yourself in your ¿Qué es lo que mind. tú estás pasando? What are you going through? ¿Qué es lo que está pasando? What are you going through? Dile al Señor, yo tengo fe. I have faith. Yo tengo fe como el cinturón. Just have faith like Y the porque soldier. la palabra dice, The word about God says, no estoy solo. I'm not alone. Mayor es el que está conmigo. Greater is the one Y who's la with palabra me. dice que el diablo está en la planta de nuestros He's at the pies. bottom of our Y feet. la palabra dice que yo soy sano. I'm Y la healed. palabra dice que yo soy victorioso. I'm victorious. Y la palabra dice que mi Dios no ha perdido ninguna God batalla. hasn't lost any battle. Hay que creerlo. You have to believe it. Hay que creerlo, amado. That's time to believe it. ¿Sí o no? Yes or no? Dios es fiel. God is faithful. Dios es fiel, amado. God is faithful, brother and sister. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender One thing we have to understand, es que cuando el Señor when the Lord, te está enviando when He's sending you a crecer to grow, o a mandarte al otro lado, to send you to the other side, prepárate que se te va a levantar todo. prepare yourself because everything will be get up. Que se le va a levantar muchas cosas que tú no imaginas, Everything will be against you. You que don't tú no imagine. piensas. You don't think. Pero al final de la jornada, After the end of the storm, si tú crees if you y believe tienes fe and you have faith y te agarras de Cristo and you grab yourself y in te agarras Christ, de la palabra you get the word of y te God agarras de las promesas and the promises, y te agarras de la promesa. and you grab from the promises. Hey, amado hermano, si Cristo te ha dicho, If God has si told you, Dios te dijo, hey, vas a ver esto, vas a ver lo otro, you vas see a ver lo this, you otro, see this, you no see te that, preocupes, no te vas a morir. you're not gonna Si Él lo die. dijo, If si He said it, no, no, and no. Tienes que creerlo, amado You hermano. have to Tenemos que believe it. creerlo. You have to believe it. Tenemos que creerlo, amado. We have to believe it, brother and Al sister. final del día, todos nosotros somos atacados por ciertas cosas, We're all attacked by certain por things. pensamientos. Ay, ¿será que ya voy a morir? Oh, ¿Qué es I'm lo que gonna va a die. pasar? Oh, what's gonna happen? Aún hasta yo, amado. Even I have Pero gone through. tengo que agarrarme de las I promesas. have to grab from the Tengo promise. que agarrarme de la palabra. I got to grab from Y the si word. Cristo habló, se If tiene que Christ cumplir. spoke, has to No complete es it. posible, no No, puede no. pasar. It can't happen. Usted está aquí, amado Are you hermano. here, brother and sister? Él te está enviando al otro lado. He's sending you to the other side. Porque después de la tempestad After the storm viene la bonanza, comes the abundance. viene la bendición, Come the blessing. viene la victoria. Has the victory. Viene, sí, amados hermanos. Yes, brother and sister. Escuche bien esto. Hear this out very well. Una cosa One thing es tener experiencias, uno, have experienced a las once 3 de la mañana, at 3 in the morning. muy difíciles. Very difficult. Y otra cosa es venírselas a contar ahorita. It's telling you right now. Sí. Porque literalmente, Literally, en ese momento, in that moment, a uno le tiembla la oreja, everything trembles. le tiembla el pelo, le tiembla The hair. los pies The feet, y le pasa de todo. everything. Pero cuando uno pasa, When you pass, cuando uno mira la claridad del día, you see the clarity of the day. cuando uno mira que ya lo venció, uno sabe, dice, ya tengo la I victoria. have the victory. ¿Sí me entiendes? You understanding me? ¿Qué es lo que te quiero decir con esto, amor? What I want to tell you tonight, Que en algún momento dado, in the moment, tú y yo vamos a pasar por cosas difíciles, we're going to go through por difficult times, circunstancias, por situations, problemas. Pero problems. quiero decirte I want to tell you que something. después de eso After this, viene la victoria. the victory Y comes. tú lo vas a poder testificar. And you're going to be Y tú lo testifying. vas a poder contar. And you're going to tell Y it. tú lo vas a poder decir. And say, Y tú vas a poder, hey, pasé por esto, pero tuve la I victoria. have gone through this, but I went to the victory. Pasé por esto, pero tuve la I victoria. had the victory. Y una de las cosas más importantes en esta noche And this night, que el Señor me mandó a hablarle es acerca de lo espiritual. spiritually, Y el Señor quiere enviarlos a otro lado. at some other Quiere place, ponerlos en otra dimensión. another dimension, Quiere que conozca más a Dios. to know more of God. Espiritualmente, amado hermano, Spiritually, brother and que los sister. ojos se abran, The que los eyes oídos open, se abran, the ears que tu open, mentalidad se abra, que las mentality visiones open, se abran, the que los spirit, sueños se abran, everything que las opens, revelaciones se abran, que everything empieces a tener experiencias sobrenaturales supernaturally en la raised presencia de in Dios. the presence of God. Amado hermano, Cristo viene por una iglesia Christ comes for a sin church mancha y sin arruga, Without pero por una wrinkles. iglesia que esté llena de poder, with full of power, que esté llena de poder. filled with power. Dice la Escritura, Scripture says, oiga lo que dice la Escritura, y cuando Él venga, and when He comes, hallará fe en la tierra. He will find faith in earth. Hallará fe en la He tierra. will find faith in Él earth. necesita encontrar fe en la tierra. He needs to have faith in Amados earth. hermanos, Él te está hablando en esta noche He's speaking to you y te tonight. está diciendo,
Necesitas entrar a otra dimensión. You enter to another Ya dimension. deja de caminar en la barca. You walk in the Donde boat. reniega. Donde maestro, ¿dónde estás? Oh, where you at? Despiértate, despiértate. Wake up, El Señor wake up, quiere wake que up. camines en las aguas como You wanna Pedro. walk in the El Señor- water. Amados hermanos, Pedro caminó en las He aguas. walked on waters. Y no creo que de regreso cuando Pedro se estaba hundiendo, Well, he's drowning. no creo que de regreso Jesús se lo cargó He y started lo carrying cargó. Caminó con Pedro en He la walked mano with ahí, Peter, a la say, par. next to him. Pedro caminó con Jesús was ahí a la walking par with Jesus in the boat. de regreso a la barca. Returning back to the ¿Usted está boat. aquí o no, hermano? Are you here, brother and sister? ¿Me escucha o grito más duro? You hear me or scream more Le louder? decimos al sonidista que nos suba más porque no miro mucha reacción. Parece que me estoy derregando la... Sí, amado hermano. Brother and sister, Él te está hablando en He's esta noche speaking you tonight. y te está diciendo ya tranquilo, Relax. ya no reniegues tanto, Don't whine too much. ya no te conformes tanto. Don't get comfortable no more. Literalmente, amados hermanos, por favor. Please listen, he says. Esta noche el Señor mandó a hablar esto en una base espiritual. It's a basis spiritually. Necesitas entrar al otro lado. You need to enter to this side. Necesitas entrar a otra You dimensión. need to enter to another Si dimension. tú oras 20 minutos al día, ora 20 media minutes. hora. Oh, pray half an hour. Si tú lees solo un versículo, lee dos If you only versículos. read a verse, read two Pero verses. necesitas entrar a otra dimensión. Enter to another dimension. Necesitas algo, amado hermano. Need something, brother and sister. Tú no vas a conocer el mundo espiritual You're not understanding the si spiritual tú no world te alimentas de lo espiritual. if you're not putting your best No te spiritually. vas a conocer el mundo You're not espiritual going to stand the si religion. tú no te alimentas de lo If you get espiritual. into spiritual, Amados hermanos, Brother and la sister, carne es la carne, flesh el is the espiritual flesh. es espiritual Spiritual is y las spiritual. almas son el alma, It's the son soul. las emociones. It's the emotions. El alma se inclina para lo espiritual It's o to para la spiritually carnal. or the Pero tú flesh. en esta noche, And this por night, favor entiéndeme, understand Él me. te mandó a decir, tienes que cruzar al otro lado, cross to the other side. tienes que pasar al otro lado, Cross to the other side. porque en el otro lado In the other place, vas a ver cosas grandes. super great. Vas a ver milagros, You'll see vas a ver miracles. prodigios, See everything. vas a ver maravillas. Wonderful. El Señor va a empezar a usar tus manos. Use your El hands. Señor va a empezar a usar tu boca. Or use your words. El Señor va a empezar a usar tu lengua. Or Y tongues. todo lo que salga de tu boca And everything comes in será your para word. bendición y It no will para be blessing, maldición. not for curse. Porque en tu lengua hay poder. In your tongues there's En tu power. lengua hay poder. There's power Y in si your tú tongue. eres un hijo de Dios, If you're a child of quiero God, decirte que hay autoridad en tu lengua. There's Por authority eso in tienes tongue. que tener cuidado de lo que tú hablas. Well, be careful what Por you eso say. tienes que tener cuidado de lo que tú estás What pensando you're saying. para decirlo. To say. Porque el Señor te quiere llevar a otro nivel. He was taking to a Te quiere different llevar a level. otra dimensión. A other A dimension. conocer la sobrenaturalidad To de know the Dios, amado hermano. supernatural way. A conocer la sobrenaturalidad de To know Dios. supernaturally way. Tú quieres impactar la vida de tu familia. You want to impact the family? ¿Hay alguien aquí, amado hermano, que tenga familia, que quiere impactar? Sí. ¿Hay alguien que quiere impactar su You familia? want to impact his family? Métete en la oración. Get to Métete prayer. en lo espiritual. Get in the spiritual then. Tienes que meterte en eso, amado You hermano. have to get in that. Ya no le compres regalos. You have to buy me gifts. Ya no le compres cosas lindas. Beautiful Ya no le things. compres nada. Don't buy No, nothing. no van a entrar así. You're not going to enter La like única that. forma de entrar al reino de los cielos to the kingdom of es con heaven. oración. Just like it was Que no born. los traten bien. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? No, que ¿dónde está, amado hermano? Háblele duro, dígale. Speak "Hey, hard. tenés que arrepentirte. You have to Tenemos repent que buscar yourself. el reino de los Seek cielos. the kingdom of Tienes heaven. que buscar la presencia de Seek Jehová. the presence of God. Tienes que orar, amado hermano. Pray, brother and sister. Tienes que orar. You need to pray. Tienes que conectarte con el Espíritu de Dios. Connect with the spiritual life. Y vas a ver las maravillas de Dios en tu You see familia. beautiful things in your Y vas life. a ver las maravillas de Dios en tu You see familia. the beautiful things in your Porque life. cuando tú te empiezas a conectar a lo When you espiritual, connect yourself with the spiritual, vas a hablar espiritual. you'll speak spiritually. Sí, amado hermano. Yes, brother and sister. No sé si esto lo van a ver algún día ahí. I don't know if you will see this one day. Pero me llamó mucho la atención esto. Caught my attention this. Íbamos en el carro con el profeta Alberto I was going to the car prophet Albert. y le llamó al pastor Juan Carlos He Harris. called Pastor Juan Carlos. Y yo iba escuchando ahí. I was hearing there. Y me llamó mucho la atención Caught my attention. que yo dije, este hombre ya no está en la tierra. This man is not on earth anymore. Camina en la tierra, pues ya no está aquí. He walks on earth, but he's not Porque here. el profeta le decía algo terrenal Something. y él terminaba hablando Biblia. He spoke about Bible, Terminaba hablando espiritual. spiritual. Terminaba hablando cosas. Amados hermanos, si tú te empiezas a meter en lo espiritual, You eso es get lo in que vas a spiritual. hablar. That's what you're going to speak about. Eso es lo que vas a empezar a hablar. He's going to start talking Si about. tú te empiezas a conectar en la presencia de God, Dios with the presence of con God. el Espíritu, eso es lo que tú vas a hablar. That's what you're going to speak. No sé si alguien me está escuchando I don't know aquí, if you're here standing me. pero eso es lo que tú vas a empezar a hablar. What you understand? Cuando alguien te venga a hablar de chisme, tú dile, ten cuidado porque la lengua tiene poder. Be careful La when you Escritura talk. dice que la lengua tiene poder. Has power. Tiene el poder de la muerte y de la vida. Death and life. Vas a terminar hablando espiritual. You're spiritual. Que ya no aguanto este dolor, ya no Oh, aguanto God, esto,
esto. this and this, Ten that. cuidado que Dios Be te, careful. Dios te sanó. God healed you. Dios murió por ti. God died for Dios you. sanó tus heridas. God healed Dios you. sanó tu problema. Your problem. Dios vino para libertar al He set you cautivo. free to captive. Cristo vino para libertar al cautivo. To captive. Dice la Escritura que Él vino, He came. no a aquellos que están He's there. bien. Good. Digo, Él vino a los enfermos. He came to the sick. Él vino a los que están mal. He those who came Él back. vino a las prostitutas. Of the Él prostitutes. vino a los publicanos. The Él Republicans. vino a aquellas personas Those people. que la humanidad no quería nada con ellos. He did was Que nothing la with religiosidad no quería nada con religious ellos. want nothing Que with los them. escribas, que los fariseos. the Pharisees. Cristo les decía hipócritas. Hypocrites. Ustedes son hipócritas. You're hypocrites. Porque dicen conocer la Biblia. You know the Porque Bible. dicen conocer el Antiguo Testamento. the Old Testament. Porque dicen conocer lo que dice la Escritura. Say the scripture. Y no lo ponen en práctica. You don't put it in practice. Cristo vino a decirle, yo vine a un remanente nuevo. I came to a new remedy. Dice la Escritura, a los suyos vino y los suyos no lo For he recibieron. became and then he Pero received them. recibieron aquellos Who received que those creyeron en Él. who believed in Los him. que creyeron en Él. Who believed in Amado him. hermano, en esta hora, This en word, este 2023, 2023. quiero que tú entiendas. I want you to Yo understand. quiero que tú entiendas algo. Understand something. Lo que pasó hace 2000 años. That's over 2,000 Lo que years. pasó hace más de 2000 años. It's over 2,000. Eso todavía no se ha perdido. That hasn't finished. Eso tiene poder. He has La power. sangre de Cristo The tiene Christ poder. has power. La sangre del Cordero tiene Has poder. power. La sangre que fue derramada en la cruz del Calvario tiene poder. Has power. Ay, amado hermano, no sé si tú estás aquí. I Tiene don't know if you're here. poder. He has power. La sangre de Cristo tiene Christ has poder. power. Y no hay nada que se pueda sostener. There's no one sustained. Hay poder en el nombre de There's Cristo. power in the name of Jesus. Me gusta en inglés. Hay poder en el nombre de There's Cristo. power in the name of Jesus. Hay poder en el nombre de Cristo. There's power in the name of Jesus. Hay poder, amado hermano. There's power, brother, sister. No hay ningún demonio que soporte el nombre de There is Cristo. no demon that will stand the No hay name of nada, no hay Jesus. ninguna enfermedad. There's no sickness. Si tuvieras fe, If you have si faith, tenemos fe, if you have si faith, creemos y creemos. if you believe, you believe. Por eso es que dice la Escritura Scripture says que no es por vista, sino que es por fe. it's not it's by Sino por sight, lo but que it's by miramos. faith. It's by what we Ah. see. It's not what we see. Hoy yo estoy viendo esto. I'm seeing this. Entonces voy a creer. I'm gonna believe. No, amados hermanos, según Hebreos 11 dice que no es Hebrew así. 11. It's not like that. Que la fe no es así. The faith is not like Que la that. fe tenemos que creerlo sin We have to verlo. believe it before, Que la fe tenemos que creerlo sin verlo. without seeing it. Y aunque no lo estemos viendo, Even if you've not llamar seen it. las cosas como que ya están hechas Speak like it's y already given. traerlos a la realidad. Bring it to reality, Meterte a esa dimensión. into the dimension. Le voy a soltar un misterio. Century. Usted no es de la tierra. You're not from the earth. Usted fue creado en el reino de los cielos, The kingdom of en el heaven. mundo espiritual. In the spiritual realm. Y si usted conoce esa clave, quiero If you decirle know that key, que si usted se conecta con el Espíritu, connect with the usted Spirit, tiene la capacidad the para capacity, entrar a ese reino in the y kingdom, traer las cosas y bajar a and la bring it to tierra. that earth. Y bajar a la tierra. And bring it down to earth. Dice la Escritura. La Scripture Escritura. Scripture says. La palabra es viva y eficaz. That the word is living Más and breathing. cortante que una espada de doble filo. Cuts Y rompe la coyuntura. It breaks Y the- descierne los and pensamientos descends que hay en thoughts el corazón. in the amado heart. hermano. La palabra es grande. Power is big. La palabra es poderosa. It's powerful. Y la palabra dice que donde 2 o 3 están y están Two convocando or el three nombre de come to Cristo, an agreement. todo lo que pidieran al Padre se le hará hecho. Ask the Father will be Todo lo que given. pidieran al Padre se le hará It will hecho. be given. Usted está aquí, amado Are you hermano. here, brother and sister? A mí se me hace que aquí hay más de 2. There's more than 2 or Aquí hay 3 más de here 2 que creemos who believe. y que podemos provocar algo We could provoke y que something. podemos hacer que se derramen So we cosas provoke something sobrenaturales supernatural sobre here. tu familia, Over your sobre life, tu your casa. family. Taramai. Espíritu de Jehová, Oh, Holy Spirit. Espíritu Santo de Oh, Holy Dios, Spirit of God. Espíritu Santo de Jehová. Tenemos que creer en la palabra de We Dios. have to believe the word of God. Yo estoy seguro, I'm 100% yo sure. estoy seguro I'm 100% sure. que aquí habemos personas que estás pasando por algo, You're amado. going through something right now. Que tú estás pasando por algo, Where you're going through something right now. aunque sea lo más mínimo, Even the most minimal pero stuff. es algo. It's something. Quiero decirte I want to tell you. que Cristo es la solución, Christ is the solution. que Él es la solución. He is the Si tu solution. mirada se había apartado de Él, If he looks away from si him, tu vista estaba en la tempestad, it was a temp- si tu vista storm, estaba en el viento in the contrario, wind against it. si tu vista estaba en esas cosas oscuras, Think darkness. en esa oscuridad que se mira en el océano, It wouldn't cease. si tu vista estaba en todo eso, It was all quiero this. decirte que necesitamos poner nuestra mirada en Cristo. Put a sight on Christ. Necesitamos poner nuestra mirada en Put our Cristo. sight in Christ. ¿Sí o no? Yes or no? Necesitamos poner nuestra mirada en Cristo. Put our sight in the cross. Put Y our al final look in del cross. día, At the end of the day,
Él es el único He is the only one que te puede dar la victoria. can give you the victory. Sí, amado hermano. Yes, brother, sister. Él es el único que te He's puede dar the la only who victoria. give you the victory. No hay otro. There's no one like him. Él es el Rey de Reyes, He's the King of el Kings, Señor de Lord Señores. of Lords. Él es el Alfa y el He's the Omega, Alpha and the el Omega, principio y el the fin. beginning and the Todo, end. todo Everything, everything. está cubierto en Él. It's covered in Him. Todo fue creado para Él. It was everything for Him. Todo es para Él. It's for Him. Cuando dice en el principio y el fin, Beginning and es end. porque todo está en Él. Everything is in Him. ¿Sí o no? Yes or no? Todo está en Él, amado. Everything is in Him. Y Él te mandó a decir, Come to tell you. cruza para el otro lado. Cross to the other side. Cruza para el otro lado. Cross to the other side. Sí, amado hermano. Yes, brother, sister. Porque allá hay algo mejor. There's something bigger, better. Allá hay algo mejor. There's something better. ¿Sí o no? Yes or no? La fe en Dios The faith in God es lo único is the only que te va a ayudar who will help you a mover montañas. move mountains. A mover montañas. To move the mountains. Así que yo quiero que usted se ponga sobre sus I pies need you to stand on your feet y haga su trabajo el día and do de hoy. your work in this night. Porque lo que Dios me mandó a hacer a mí, Whatever God sent me to tell you creo tonight, que ya lo hice. I did it already. Darle la palabra. Give you the word. Ahora usted tiene que accionar. Now you have to do the action. Ahora tiene que activar su fe. Activate your faith. ¿Qué es lo que tú quieres lograr en la vida? Who wants to conquer in life? ¿Qué es lo que tú quieres tener? What you want to obtain? ¿Qué es lo que estás pasando? What are you going through? Es tiempo de provocar la presencia To de Dios. provoke the presence of God. Es tiempo de provocar la presencia de Dios. Provoke the presence of God. ¿Sí o no? Yes, brother, sister. Es tiempo de provocar la presencia de Dios. To seek the presence of God. Y voy a pedirle que salga de su asiento. I'm going to ask, come out your seat. No sé, amado hermano, si no quiere venir al altar, váyase atrás, pero salga de su asiento. But come out your comfort zone. Salir If you want to de la stand up there de or la come in the comodidad. front, get off the way Dar you unos dos have. pasos a una Take orilla, two a un feet lado, to the side para provocar la to seek presencia the de Dios. presence of God. Para que usted clame a Dios, So you can seek the Lord para que Dios haga algo contigo. to do something with you. Yo sé que Dios tiene cosas grandes para God has ti some great things for y you. te quiere llevar al otro lado He wants to take you to another y te quiere dimension. hacer cruzar otra Cross dimensión another y dimension. quiere hacerte ver cosas sobrenaturales Supernatural way. en el nombre poderoso de In the Cristo name of Jesús. Jesus, Father. Usted levante sus manos, ahí Lift donde up your está. hands. Levante sus manos y Lift cierre up your hands. sus ojos Close your eyes. y adórele a Dios, And worship the Lord. porque la verdad Dios lo va a hacer contigo. God really will do it with you. Dios no te trajo a este lugar God didn't bring you to this night. esta noche por This casualidad. night, just occasionally. Dios te trajo porque te mandó a decir, He come to tell you, hijo, son, necesito que cruces al otro I lado. need you to cross to the other side. Hija, Daughter of mine, necesito que cruces al otro lado. cross to the other side. Hable con Dios, amado hermano. Speak with the Lord. Dígale, Padre, aquí estoy. Here I am, Lord. Dígale, quito mi mirada de la circunstancia. I take my side of the situation. Espíritu Santo de Dios. Holy Spirit of the Lord.